la única manera que puedes cambiar es mirando al cielo. Cuando miras al cielo, quiere decir que realmente estás necesitando ayuda. Y la única ayuda genuina que puede cambiar tu vida es Dios. ¿Querés hablar conmigo? Te dejo mi número. Listo. Hasta mañana. Me despedía diciendo, mi nombre es Hugo y soy el dueño, porque yo era el dueño del almacén. Y terminaba el programa. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Esta es una noche poderosa, una noche que estaba agendada en la eternidad para Dios desatar sobre tu vida cosas que van a llevarte a un nivel mayor. Estamos a minutos, a horas de celebrar las Pascuas. Y las Pascuas significa pasar, dar un paso, dar un salto, pasar a otro nivel, salir de donde estabas y entrar en una nueva temporada, entrar en un tiempo diferente. Cuando el Señor, cuando comenzó este año, antes de que finalizara el año 2020, el Señor nos dio una palabra y nos dijo, este año 2021 es el año de la cosecha. Pero para poder tener una buena cosecha, ¿qué es lo que es necesario hacer antes? Sembrar. Entonces el Señor nos dio una palabra que teníamos que tomar de lo mejor, de lo que el Señor nos había dado a lo largo del año, del final del 2020, y sembrar en aquellos que necesitaban. Entonces con mi esposa y con algunos hermanos nos pusimos de acuerdo y compramos mercadería y compramos para hacer unas viandas y salimos a repartir y a sembrar. ¿Por qué? Porque esa era la siembra que nos iba a garantizar en este año, el año de la cosecha, la sobreabundancia del Padre. Amén. Entonces, estás viviendo el año de la cosecha. Y por lo que el apóstol nos contaba, el Padre nos está sorprendiendo de una manera tan poderosa, tan grande, que podemos dar fe verdaderamente de que estamos caminando de acuerdo al alineamiento que el Padre tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Ferreira. Somos pastores del Dorado con mi esposa. Compartimos el territorio con el pastor Hugo. Y la verdad que nos da mucho placer volverlos a encontrar, volverlos a ver. Y bueno, les envío muchos cariños de parte de mi esposa. Como decía el apóstol, ella no pudo venir porque el lunes ella quedó internada en el hospital, en el SAMIC, por un cuadro de vesícula, de inflamación en el páncreas. Pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se escapa a la voluntad y al propósito eterno de nuestro Dios. Amén. Ella está bien, gracias al Señor. Pero el Señor la llevó a ese lugar con un propósito. No fue solamente la inflamación en el páncreas, sino el propósito que Dios tenía en ese lugar. Y de esto quiero compartirte en esta noche, quiero hablarte acerca del propósito por el cual has estado pasando ciertas situaciones, por el cual has estado pasando ciertas crisis, has sido afectado en algunas áreas de tu vida por causa de que Dios tiene un propósito en tu vida. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos están contentos? Amén. Nosotros también. Quiero que me acompañe a leer la escritura en el libro de Isaías, capítulo 45. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso. Leemos tu palabra en el poderoso nombre de tu Hijo, Señor.
en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, tiene como título el encargo de Dios para Ciro. Dice la Escritura, así dice Jehová a su ungido. Y quiero pedirle que usted pueda remarcar ahí en su Biblia la palabra ungido. A Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y dice el Señor, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y dice un poquito más adelante, allí en el versículo 13, dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio, no por dones, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Para entrar un poquito en la historia, el profeta Isaías profetiza muchos años antes, aún del nacimiento de Ciro el persa, profetiza que Dios iba a levantar un hombre que iba a ser el libertador de su pueblo, Israel. Fíjese que la Escritura dice, la palabra del Señor, por amor de mi siervo Jacob. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo en este pasaje? Que Dios está dispuesto, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, a pesar de los desatinos que hayamos tenido en nuestra vida y que hoy parece que estamos viviendo las consecuencias de esas situaciones, de esas puertas que hemos abierto, Dios se ha provisto. Dios se ha provisto. Decirle al que está al lado tuyo, Dios se ha provisto de alguien que va a romper esas puertas, esas cárceles espirituales, que va a despojar al que tenía la legalidad sobre mi vida, sobre mi finanza, sobre mi economía, sobre lo que me ha estado afectando. Dice la palabra del Señor cuando dice aquí, yo esta palabra la escuché por primera vez cuando tenía aproximadamente 17 años, hace unos meses aproximado. Y cuando escuché esta palabra la primera vez y leía que decía, porque en el versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Perdón, en el 1 dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Cuando yo leo por primera vez esa expresión, lo primero que yo interpreto es que Dios le está hablando de que Dios iba a desatar los lomos de sus hijos. Pero en la versión israelita, en la versión Kadosh, quiero pedirle si la pueden poner un segundo en pantalla, Isaías 45:1. Mire lo que dice. Dice, así dice Yahweh a Coresh, Ciro, su ungido cuya mano derecha él ha apretado, para que él subyugue naciones ante él y le arrebate las túnicas a los reyes, para que así puertas se abran ante él. Dice la palabra del Señor que en el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo somos revestidos de poder. Ahora, cuando nosotros inconscientemente, a través de las iniquidades, de los pecados, hemos abierto puertas, o nuestros padres han abierto puertas, hubo alguien que se vistió de autoridad y se vistió de legalidades sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu casa, sobre tu salud y sobre muchas áreas de tu vida que por tiempo usted
se ha preguntado, pero ¿por qué si yo vengo a la iglesia, por qué si yo congrego todavía esta situación sigue siendo recurrente en mi vida? Y es porque hay gente que todavía tiene, o sea, hay principados, hay espíritus inmundos que todavía tienen legalidades, que necesitan ser arrebatados de sus túnicas de gobierno. ¿Y sabe a quién Dios levantó para eso? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿A quién Dios levantó para eso? A vos, decile. A vos. La tierra del Dorado, perdón, la tierra del Dorado y de Oberá. Estamos acostumbrados a predicar en el Dorado. Podemos ver cuando recorremos la ciudad, los altares, podemos ver las dedicaciones, podemos ver los pactos, podemos ver, y todo eso ha afectado nuestra tierra. Pero dice la palabra del Señor que así como Dios levantó a Ciro, Dios en este tiempo está levantando una generación. Decirle al que está al lado suyo, Dios está levantando una generación. Y esa generación no va a venir de afuera, esa generación ya está acá en este lugar. Amén. Y usted y yo debemos verdaderamente creer a la palabra, entender que usted y yo somos las personas, somos los medios, somos el depósito que Dios se ha provisto en esta generación para desatar lomos de los reyes, para despojar a los principados y a las potestades, como dice la Escritura en el libro de Colosenses, que el Señor llevó cautiva la cautividad, que el Señor despojó a los principados y a las potestades y los sometió bajo la planta de nuestros pies, que Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero nada de eso va a suceder si usted y yo no nos vemos de acuerdo a la luz de la palabra. Lo que la palabra te está diciendo, lo que la palabra dice, como decía el pastor mientras estaba dando el taller, nosotros somos el medio que Dios tiene, pero no solamente con la Biblia debajo del brazo, sino con nuestras actitudes, con nuestra capacitación, con nuestra solidaridad. Y Él dio, en el final del estudio, estaba dando el hincapié a la palabra, a lo que la palabra hoy viene a desatar sobre tu vida. Y es la necesidad de entender que tú tienes la capacidad de cambiar las cosas. Amén. Yo iré delante de ti, dice la palabra del Señor, y enderezaré los lugares torcidos. Hay situaciones que Dios ha permitido en tu vida para mostrar su poder. Para mostrar su poder. En estos días, mientras mi esposa estaba internada allí en el hospital, me contaba que estaba con una paciente de al lado y esta paciente le cuenta un testimonio que sucedió en esos días ahí en el hospital Samik. Y había una mujer que había entrado con un cáncer terminal y ya los médicos no tenían absolutamente nada que hacer. Ya el cáncer había tomado por completo y en los momentos de agonía la mujer decía: siento que me arrancan el alma. La mujer gritaba en la sala diciendo: siento que me están arrancando el alma, por favor hagan algo. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos: mi alma clama, mi alma clama. El alma tiene voz, tu alma tiene voz, tu alma tiene identidad, tu alma clama delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe de quién Dios se ha provisto? Para estar en esos lugares, para desatar, para despojar esos principados, esas potestades de las legalidades que ha adquirido sobre esta generación, sobre los medios, sobre las diferentes áreas, sobre el gobierno, sobre la educación, en las diferentes esferas sociales, sobre la seguridad. ¿De quién Dios se ha provisto? De usted y de mí. Pero no solamente basta con tener una fe, sino también es necesario tener la predisposición, tener el anhelo, entender que tu mayor necesidad es su presencia. Tu mayor necesidad es su presencia. Pero si tú vives el Evangelio solamente para que Dios te bendiga en lo económico, para que Dios supla tus necesidades, para que Dios te sane, pero no vives el Evangelio porque fuera de su presencia no hay nada para ti, entonces estás viviendo un evangelio de religión. Discúlpeme si hiero susceptibilidades, pero no es la intención, sino que la intención es que todo velo sea quitado,
que comiences a vivir verdaderamente el Evangelio del Reino, que tiene que ver con que Cristo se ha revelado a través de tu vida. Amén. Pero para eso tienes que comenzar a renovar el espíritu de tu mente. Tienes que renovar la manera de pensar, que el Evangelio no consiste en comida, en bebida. El Evangelio no consiste en los bienes que el hombre posee. El Evangelio no consiste en cuánto Dios pueda enriquecerte. Gloria a Dios por todo eso. Pero si el propósito de Dios requiere que tengas que entrar hasta lo más bajo, hasta lo más profundo. Leíamos la palabra que dice, habla del Señor Jesús, que Él, siendo Señor, no escatimó ser el Hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vinieron Jacobo y Juan, sí, su hermano, con su mamá, a decirle, Señor, queremos que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. Y muchas veces le pedimos al Señor cosas que no sabemos que estamos pidiendo. Muchas veces queremos posiciones, muchas veces seguimos al Señor por ministerios, por cargos, pero no por negarnos a nosotros mismos. Quizás esta no es una predicación que te va a sacar aplausos y sonrisas y emociones, pero es necesario que usted entienda que estamos entrando en tiempos finales. Estamos entrando en tiempos finales, amada iglesia. Y la tierra clama, la tierra gime, la creación gime aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Mientras yo siga esperando que alguien más venga a hacer lo que el Señor me asignó a mí, la tierra va a seguir clamando y gimiendo y las vidas se van a seguir perdiendo. Pero cuando yo entiendo que el Espíritu de Dios está sobre mí, que Él ya vino a habitar en mí, que yo lo que necesito es despojarme del polvo, sacudirme del polvo, entender que Él cuenta conmigo, que el Señor Jesucristo cuenta conmigo, que Él ya hizo de mí su depósito, Él ya me entregó su palabra, Él ya me entregó su espíritu, Él ya me entregó su sangre, Él ya me dio autoridad, Él ya me posicionó, Él ya me hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Comenzar a caminar en esa revelación, en esa identidad de reino. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. El pueblo de Israel estaba atravesando un proceso por causa de pecados cometidos. Dios había prometido a Salomón en la dedicación del templo, diciendo, si la nación le daba la espalda a Dios y se iba detrás de otros dioses, Jehová Dios, Yahweh, los iba a entregar en cautiverio a causa de sus rebeliones, pero también les prometió que si su pueblo se humillaba y reconocía sus pecados y se volvía de sus malos caminos, Dios oiría desde los cielos, perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Hoy hablábamos con el apóstol y hablábamos de la necesidad de que cada hijo de Dios entienda la importancia de convertirse en un intercesor. Muchas veces pensamos que la intercesión es solamente para algunos, para el pastor, para los líderes, para los que están en los grupos de oración, en los grupos de WhatsApp, que ellos intercedan. Nosotros, bueno, seguimos con nuestra vida. Y no es así. Toda nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos una iglesia intercesora, porque tenemos al intercesor de los intercesores habitando dentro nuestro, el Espíritu de Dios que intercede por nosotros. Amén. Entonces, debemos adquirir esa identidad de intercesores, entender que tu oración tiene el poder para cambiar el destino de una ciudad. En una oportunidad el apóstol Silvio, que partió con el Señor, mi padre espiritual, estaba intercediendo y se le presenta el enemigo, Satanás, para confrontarlo. Se le presenta ahí una potestad y le dice, ¿vos te creés que sos Daniel para interceder de esa manera? Como diciendo, vos no le llegás ni a los talones a Daniel. Vos no podés interceder de esa manera.
Todo eso lo hacía para intimidarlo, para hacerle pensar que él no era capaz, porque era un hombre que solamente tenía cuarto grado del colegio primario. Pero ¿sabe qué? Dios no mira, o sea, son importantes nuestras capacitaciones, pero Dios no mira tus capacidades, Él es el que te capacita. Si usted es una persona que solamente se va a valer de su conocimiento, ahí estamos perdidos en cuanto al reino. Porque no solamente es el don, no solamente es el conocimiento, sino que es la gracia, es el Espíritu de Dios, que yo puedo canalizar, utilizar ese don, utilizar ese talento como un medio para que Cristo sea revelado. Amén. Entonces, el apóstol Silvio intercedía y él hablaba y él creyó, le creyó a Dios. Era un hombre verdaderamente de fe, que él creía que él podía ser un Daniel de esta generación. Y si usted puede creer que usted también es un Daniel que Dios está levantando para esta ciudad, su clamor va a comenzar a ser diferente. Jesús dijo, busca primeramente el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando yo comienzo a buscar a Dios para lo que está en su corazón, lo que está en su corazón me comienza a ser revelado y Dios comienza a proveer para lo que Él determinó que quiere hacer en la ciudad. Por eso se comenzaron a desatar todo lo que podíamos ver aquí en la pantalla, todos los recursos. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está enfocada en buscar el reino. No está enfocada en buscar popularidad, no está enfocada en buscar ser reconocida en la ciudad, no está enfocada en solamente tener una fundación, sino que está enfocada en que el reino sea revelado. Pero esto no es solamente para el liderazgo, esto es para toda la iglesia. Porque cuando tú comienzas a enfocarte verdaderamente en lo que está en el corazón de Dios, Dios comienza a desatar cosas que jamás pensaste en tu vida que se iban a desatar. El alumbramiento comienza a despertarse en tu vida. Comienzas de repente a sentir dolores de parto por tu ciudad. Comienzas a conmoverte dentro tuyo por lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces dejas de mirar en tus propios intereses. Dejas de mirar solamente para tus propias necesidades y comienzas a decir, Señor, realmente necesito, Señor, buscar tu presencia, amarte a ti por encima de todas las cosas. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Dice la Escritura, la historia, ¿no? Entonces Dios cumplió con sus promesas. El pueblo todo se encontraba en cautiverio, pero a pesar del pecado de Israel, su amor por su pueblo no dejó de ser. ¿Hay alguien que cree que Dios sigue amando a esta generación? ¿Hay alguien que cree que verdaderamente el amor de Dios está sobre esta generación? Esta mañana, mientras veníamos en el viaje, hablaba con el muchacho que me trajo, un hermano allí del Dorado, y él me decía, tengo mi hijo que tiene 2 años, y él es un profeta que el Señor me habló. Le digo, tenemos una gran responsabilidad como padres con la generación que Dios está levantando en este tiempo, de establecerlos verdaderamente en los diseños eternos. No buscar actividades para que se entretengan en la iglesia, sino que Cristo les sea revelado desde niños. Enseñarles que ellos fueron llamados con propósito y diseños eternos. Que Dios los tiene en cuenta, que Dios los escogió. Y si hay algo que ellos reciben en sueño, eso es de parte de Dios, para que ellos aprendan a conocer a Dios, al Dios que los formó, al Dios que los hizo, al Dios que los predestinó. Entonces usted y yo tenemos una gran responsabilidad con esta generación, porque estamos a punto de pasar el mando, estamos a punto de pasar la posta como se hace en las carreras, y de nosotros depende de marcarle el camino a esta generación, a los que vienen detrás. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos el trabajo correcto, aún la generación que viene detrás nuestro va a tener que esperar a que venga otra generación. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 22. Dice, y busqué entre los hijos de los hombres alguien que se pusiese en la brecha delante de mí. Alguien que hiciese vallado, y hay un punto y una coma, una salvedad. Y dice, y no lo hallé.
Pero 70 años después, en la próxima generación, Dios encuentra a un Daniel que estaba dispuesto. Y cuando Dios encuentra a ese Daniel clamando, intercediendo delante de Dios por lo que Dios había soltado para la nación, diciendo, Señor, está bien, hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos corrompido, Señor, hemos errado el camino, Señor, pero tuya es la justicia y nuestro es el pecado. Perdónanos, Señor, ten misericordia. Y Daniel comienza a interceder, entonces Dios envía a su ángel, a su agente personal, al ángel Gabriel, a decirle, Daniel, muy amado. Porque cuando Dios encuentra a alguien que se alinea a su corazón, cuando Dios encuentra a alguien que se alinea a lo que verdaderamente Dios está mirando esta generación, que esta generación no se pierda, pero esta generación verdaderamente va a alcanzar el propósito si tiene, como en los tiempos de Juan el Bautista, alguien que prepare un pueblo bien dispuesto. Y eso requiere responsabilidad, compromiso, amor, pasión por el Padre, conocimiento de su corazón. Amén. Entonces yo no puedo adquirir todas esas cosas viniendo los domingos a la iglesia para que Dios me bendiga. Esas cosas se adquieren cuando yo comienzo a desesperarme por su presencia. Por eso le pedí a los chicos que podamos ministrar esa alabanza que decía, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. No pararemos de buscar. Nuestra mayor necesidad eres tú. Cuando usted se descubra a sí mismo diciendo, Señor, a pesar de que me faltan tantas cosas, de que tengo 20.000 problemas, pero mi mayor necesidad eres tú. Entonces dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. No dice para los que congregan. No dice para los que diezman. No dice para los que hacen actos de justicia. Para los que aman su presencia. ¿Qué provocó que Dios levante un Samuel? Que él amaba la presencia de Dios. Él ministraba el corazón de Dios. Y si usted puede salir en esta noche de este lugar, entendiendo que Dios está buscando gente que ame su presencia, que Dios está buscando una generación de adoradores que adoren en espíritu y en verdad, de adoradores que verdaderamente amen conocerlo a Él. Todo lo que has estado viviendo, todas las situaciones que se te han levantado van a tener un propósito. Porque el propósito era revelarte que todo lo que te pasó era por causa del llamado que hay en tu vida. Amén. Hemos vivido muchas situaciones. Se nos han levantado un montón de situaciones y confrontaciones para poder llegar en este día. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos con tu vida. Porque Dios quiere levantarte, pero con poder. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para que a través de Él el desierto se convierta en un lugar totalmente diferente. Estás atravesando un desierto, estás atravesando por crisis, estás atravesando por situaciones. El Espíritu de Dios te introdujo en ese lugar. ¿Para qué? Para que te conviertas en un adorador, para que te conviertas en alguien que verdaderamente se desespere por la presencia de Dios. Que tu necesidad primaria pase a un segundo plano y sea su presencia todo lo que anhelas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, y Jesús salió en el poder del Espíritu. No es lo mismo entrar en el Espíritu y salir en el poder del Espíritu que entrar en el Espíritu y volver a salir de la misma manera que entraste. El Señor te introdujo, permitió ciertas cosas en tu vida para revelarte, para decirte que Él te quiere llevar a otro nivel. Estamos por disfrutar las Pascuas, decía. Estamos por compartir las Pascuas.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo eso no es la meta, ese es el medio para que tú puedas entrar en una temporada diferente, para que tú puedas llegar a los niveles que Dios quiere revelarte, a lo que el Padre estableció en la eternidad para hacer contigo. Pero eso no es solamente trabajo del apóstol, no es trabajo de los adoradores, no es trabajo del liderazgo. Eso depende de tu pasión, de tu hambre por su presencia. Amén. Que se repercute en búsqueda, en anhelo, en deseo, en desesperarte. Si hoy no sentiste la presencia de Dios, si te arrodillaste a orar y el Espíritu de Dios no te ministró, te tenés que incomodar. No podés continuar de la misma manera diciendo, bueno, ya está. No sentí nada, no, el Espíritu de Dios no me habló, no. Te tenés que preocupar, decir, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿será que en alguna manera contristás tu espíritu? Examinarte, comenzar a revisarte. Entonces eso te va a llevar a caminar en otra dimensión, en una realidad completamente diferente, en una realidad superior. Amén. Eso es lo que el Padre tiene preparado para ti. Eso es lo que el Padre tiene preparado para ti. Decirle a la que está al lado tuyo, eso es lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Dios no quiere que vivamos un evangelio de domingos. Que Dios traiga a un predicador y que espere que venga el próximo y a ver quién viene el próximo domingo. Sabe que por muchos años, lamentablemente, la iglesia se basó en eso. Hemos tenido agendas programadas diciendo, bueno, este domingo viene un predicador y ese predicador vino y Dios hizo una obra tremenda, pero ahora la semana que viene viene el otro, entonces esperamos que venga el otro y no terminamos de recibir lo que ese hombre de Dios traía para impartirte. Porque no vino solamente para mostrarte lo que tiene, sino para depositar de lo que el Padre había depositado en él. Entonces hemos dejado pasar muchas veces imparticiones. Hemos dejado pasar por tener la mente puesta en una agenda. Viene el próximo predicador y te olvidaste de lo que el Señor hizo. Yo tomé una iniciativa hace muchos años atrás de que cada enseñanza, cada administración, documentarla con fecha, nombre del predicador y que fue la palabra que Dios habló a la iglesia, porque es Dios hablando a la iglesia. No es un predicador que trae un mensaje que se le ocurrió, sino qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído para oír, ¿qué dice la palabra? Oiga. ¿Qué cosa tiene que oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces este es un mensaje que te habla del propósito que Dios tiene con tu vida, pero también es un mensaje que te confronta. Es un mensaje que te dice, tenés que examinarte. O sea, para que todo lo que el Padre tiene preparado para este año se cumpla en tu vida, es necesario que veas si estás haciendo lo que Dios dijo que tenías que hacer para que eso se cumpla. Porque aunque Dios es todopoderoso y es soberano, dice la palabra que la iglesia es su cuerpo, la plenitud, la que completa. Amén. La plenitud, su depósito. La palabra plenitud significa, es pleroma en el idioma griego, que quiere decir depósito. La iglesia es su depósito para que lo que está en el corazón del Padre sea revelado, sea desatado, sea manifestado. Entonces se va a cumplir en tu vida lo que sucedió con el Señor Jesús cuando dice la Escritura que Él salió en el poder del Espíritu y fue a habitar en la tierra de Capernaum para que se cumpliese lo que estaba escrito, que decía la tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El lugar donde tú habitas tiene que ser afectado por la presencia de Dios que hay en tu vida. El lugar donde tú te mueves, donde trabajas, donde tu círculo, donde tú cotidianamente estás, ese lugar tiene que ser afectado por la presencia de Dios. No puede ser lo mismo, porque en ti habita el Dios eterno. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de los reyes,
en el tiempo de los reyes, donde la gloria de Dios descendía, donde la gloria descendió sobre el arca de la alianza. Dice la palabra del Señor que los filisteos, ¿qué hicieron? Se robaron el arca, quisieron capturar la presencia de Dios. Entonces dice que la llevaron delante de su dios, Dagón, ahí. Y la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios quebrantó a los dioses de los filisteos. En ese tiempo la gloria de Dios habitaba en el arca de la alianza. Ahora, mi pregunta es, ¿a dónde habita la presencia de Dios ahora? ¿Quién es el depósito? En ese tiempo fue el arca. Pero ¿y ahora quién es el depósito de la gloria de Dios? Entonces donde tú estás las situaciones no pueden seguir de la misma manera. Tú tienes que comenzar a manifestar la gloria de Dios, la gloria que habita dentro de ti por medio de la fe. Pero si le crees al sistema, le crees a las circunstancias, vas a seguir viviendo las mismas situaciones. Pero cuando tú comienzas a entender que dentro de ti hay un depósito de su gloria, ya nada va a ser lo mismo. Donde tú entres, donde tú camines, donde tú te mueves, la gloria de Dios dice, mi presencia irá delante de ti y mi gloria será tu retaguardia. Cuando tú salgas de ese lugar, alguien va a decir, por aquí pasó un hijo de Dios. Cuando tú salgas de ese lugar, alguien va a decir, por este lugar no pasó un hombre común, por este lugar pasó un hombre de Dios, porque antes este lugar estaba en crisis, antes este lugar estaba en ruina, antes este lugar estaba en miseria, pero desde que ese hombre vino, desde que esa persona soltó una palabra, desde que ese hombre entendió y caminó por este lugar, desde que esa persona entró a mi negocio, comenzó a desatarse algo diferente. Mi gloria será tu retaguardia. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo va a seguir dando testimonio. El mismo Espíritu de Dios va a seguir dando testimonio. ¿Pero cuándo? Cuando tú comienzas a mirarte como Él te ve, a mirarte como papá te ve, como un hijo amado, como su depósito, como alguien que fue predestinado por Dios para esta generación. No deje pasar más el tiempo. Si te has dado cuenta que has puesto otros intereses delante de ti, es tiempo de dejarlo de lado y decir, Señor, realmente mi mayor necesidad es tu presencia. Mi mayor necesidad es conocerte a ti. Mi mayor necesidad es profundizar en tu corazón. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Así como Dios se dejó llevar al templo de los filisteos para cortarle la cabeza al Dios de ellos. Dice la palabra del Señor que cuando iban camino a Emaús, los discípulos del Señor, el Señor Jesús se les para al lado y les dice, no entendieron que era necesario que el Cristo padeciera y que descendiera a las profundidades y entrara en la gloria del Padre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está permitiendo en tu vida para que su gloria se manifieste? Para que su gloria se revele. En esta noche quiero invitar a los adoradores, si pueden pasar, y que verdaderamente sea el anhelo de tu corazón, que su gloria te consuma. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le dice a Moisés de la Pascua, que iban a celebrar la Pascua, tomen un cordero y sacrifíquenlo y repártanlo de acuerdo a la manera de comer de cada familia, pero lo que sobra, decía, no lo tiren, no se lo den a los perros, lo que sobra, quémenlo en la presencia del Dios eterno. ¿Qué es lo que está sobrando en tu vida que necesita ser consumido por la presencia del Dios eterno? ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida que te desenfoca del propósito, que te tiene distraído?
todo lo que nos sobra, lo que sobra, debemos traerlo delante del altar y decir: Señor, yo no quiero nada que estorbe mi vida. No quiero nada que me ligue. Cuando nosotros tomamos la decisión de venir, porque el Señor nos había hablado de que era el tiempo de venir de Buenos Aires aquí a la tierra del Dorado, mi casa se la dejé a mis hijos. Mi trabajo, le dije a los muchachos: bueno, muchachos, hasta aquí llegamos, yo no trabajo más, me tengo que ir a cumplir mi asignación. Mis herramientas, le dije al apóstol un día: apóstol, yo estoy dispuesto a regalar mis herramientas si es necesario. El apóstol me dijo: no, las herramientas déjatelas, porque las vas a usar y mucho. Pero en mi corazón había un deseo de dejar todo lo que me pudiera atar a aquel lugar, para no volver atrás. Dice la palabra que cuando Elías pasó por al lado de Eliseo, Eliseo mató los bueyes y quemó el arado. Hay gente que quiere servir al Señor, pero todavía sigue teniendo cosas que necesita quemar. Hay personas que verdaderamente aman al Señor y anhelan servirlo, pero todavía tienen cosas que necesitan sacrificar. Y esta es la noche donde el Padre te dice: yo quiero llevarte a otro nivel. Esta es la noche donde yo quiero llevarte a otro nivel. Pero mientras en tu corazón no haya el anhelo, no haya el deseo de que su presencia te consuma, todavía va a haber cosas que van a dirigir tu vida. Va a haber pensamientos que van a redirigir tu mente. Y esta es la noche donde el Señor te dice: entrégamelos, tráemelos al altar. Así que ahí donde estás, si hay algo que necesitas hablar al Padre, esta es tu noche. No por nada se levantaron tantas situaciones. No por nada casi ni vienes en esta noche, porque el Señor nos mostraba que había muchas personas que estaban: voy o no voy, y voy mañana en la cena. Pero esta es la noche donde el Padre te dice: tráeme lo que necesitas quemar, tráeme lo que necesitas sacrificar en tu vida, porque yo me he provisto de ti como un ungido, así como ungí a Ciro, un persa que no me conoció. Tú me conociste, te he dado a conocer mi nombre, has creído a mi palabra, pero ahora es tiempo que te veas como el ungido que eres, porque Él ha depositado su espíritu sobre ti.